Amado Dios y Padre nuestro, bendícenos al tener este tema, refresca nuestra memoria en las cosas que ya conocemos y ayuda a aquellos que no han conocido este tema a entender. Inspíranos con tu santo poder y que tu nombre, oh Dios, y el nombre que está sobre todo nombre, Jesucristo, sea exaltado. En tu santo nombre te lo pido, mi Jesús. Amén. Amén. Muy bien, este tema titula El encubrimiento religioso más grande de la historia y nos va a ayudar a comprender muchas cosas que han ocurrido a través de la historia. Empezamos esta presentación, este tema, transportándonos a Moscú, a la ciudad de Moscú. Allí en Rusia por muchos años gobernaron los que llamaron zar de Rusia. Y en una ocasión el zar de Rusia se encontraba caminando por los jardines y de pronto él vio y notó, y cada que paseaba notaba a un guardia en ese lugar, detrás del castillo, y le pareció algo inusual y preguntó por qué había un guardia ahí exactamente en ese punto de pie cada día y todos los días. Entonces le empezaron a revisar todos los archivos, toda la historia para entender por qué siempre ponen un guardia ahí por tradición. Así que descubrieron descubrieron más tarde que cerca de 100 años antes, Catalina la Grande recibió una pequeña planta de rosas. Y a fin de proteger esa planta de rosas, Catalina mandó que pusieran allí un guarda. La planta no iba a durar para siempre y la planta finalmente se secó, pero siguieron allí guardando por 100 años una tradición sin analizarla, sin explorarla y sin investigarla. Es posible también que podría ser que una antigua tradición se haya deslizado dentro de la iglesia cristiana. Los humanos tenemos tendencia a seguir tradiciones muchas veces sin conocer su significado. Así que hay regulaciones humanas, costumbres tradicionales, ideas de personas que a través de la historia han sido tradiciones y han llegado a ser parte sagrada de muchos. Y Jesús advirtió en contra de eso. Rechazan la verdad por la tradición. Y Pablo tiene un consejo para aquellos que rechazan la verdad por la tradición. Dice en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así que empezamos nuestro recorrido para distinguir entre la verdad y la tradición en el jardín del Edén. Adán y Eva fueron creados para experimentar el más grande gozo de adorar a Dios. Dice en Génesis 2 del 3, dice, acabó Dios en el día séptimo de la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así que en el Sinaí, el sábado, el día de reposo, fue recordado a Israel. Ahora, ¿por qué digo recordado? Porque existía antes siquiera que el pueblo de Israel existiese, y son los primeros, sus ancestros, Adán, digamos Abraham, Isaac y Jacob, conocían del sábado y lo guardaban, pero cuando ellos estuvieron en Egipto, los convirtieron en esclavos y no les permitieron adorar al Señor en el día que se celebra la creación, en el séptimo día. El mandamiento que Dios les dio fue: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. O sea que el Señor, podríamos decir, resumió la ley en 10 mandamientos, y entre esos mandamientos
está el sábado que fue santificado desde la creación. Y dice también, y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Es decir, que el sábado es una señal, es un sello entre Dios y los verdaderos adoradores. De esa manera se tiene que distinguir, según dice Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Así que Jesús nos dice que es para todo Israel, para toda la humanidad, perdón. Dice, porque muchos dicen, no, el sábado es judío. Bueno, cuando el Señor santificó el sábado no existían judíos, tampoco existía el pueblo de Israel. Y Jesús dice que es para toda la humanidad, es decir, mientras una persona sea un ser vivo, un ser humano, el sábado es santo para todos. Y Jesús dijo que, y nos dice en la Biblia, que el sábado no solo es para los judíos, sino para toda la humanidad. Dijo, el día sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día sábado. Es decir, el día sábado no fue hecho por causa del judío. El día sábado no fue hecho por causa de los israelitas. El día sábado fue hecho por causa del hombre, del ser humano, y no el ser humano por causa del sábado. También los discípulos guardaron el sábado bíblico. Existe un poema muy antiguo que se encontró y que se ha, a través de los años, este poema ha sido entregado a muchas personas, lo han copiado, yo lo he traducido del inglés al español. Esta es mi versión, pues, de este poema. Y el poema dice, ¿qué dice la Biblia, la bendita Biblia a mí? Las enseñanzas de hombres a menudo me confunden. ¿Qué dice la Biblia, la bendita Biblia a mí? Esta es la única pregunta. ¿Qué dice la bendita Biblia? Este poema es muy importante desde el punto de vista que para los reformadores solo estaba la Biblia y se llama la bendita Biblia, se llama el poema. Así que la profecía revela que Satanás trataría de cambiar la ley de Dios. O sea, la ley de Dios trataría de ser cambiada. En este mundo, en este globo terráqueo, hay una confrontación entre el bien y el mal. Hay una confrontación entre Dios, entre Satanás y Cristo, vamos a decir, entre Cristo y Satanás y Satanás siempre ataca lo que es la ley de Dios. Es un asunto de controversia entre el bien y el mal. Es simplemente un asunto de controversia. Así que vamos a estudiar una profecía que está en el libro de Daniel en el capítulo 7. Esta profecía es muy importante que la conozcamos y que nos demos cuenta todas las enseñanzas que nos trae este capítulo 7 de Daniel, que está relacionado con el capítulo 2 y con otras profecías de la Escritura, y que es claro que estas profecías son para el tiempo del fin. Cuando terminó Daniel su libro, él le dijo, séllalo, porque no es para, o sea, no era para ese tiempo, sino era para el tiempo del fin. Un asunto de lealtad. Es un conflicto entre Cristo y Satanás. Así que Daniel, en Visiones de la Noche, describe, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían sobre el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Así que los vientos, los grandes vientos significa, según la Biblia, que es guerra, son guerras, son batallas, según el libro de Jeremías. No todas las cosas las puedo decir ahora específicamente, pero pues en otros temas he explicado o explicaré, para si alguna vez escucha otros temas, de que los vientos, todos estos vientos son conflictos. Y debido a los conflictos y a las guerras se forman, hay alianza y se forman también imperios. Y entonces Daniel en su visión ve que 4 bestias grandes, diferentes una de la otra, subían del mar. Así que aquí tenemos los 3 capítulos, tenemos Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8, que vamos a ver ahora Daniel 7. Y la profecía nos muestra lo que significa cada símbolo. Hay libros simbólicos. Por ejemplo, Daniel estaba en su visión, la primera bestia que él ve, dice, la primera era como un león y tenía alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas fueron arrancadas. Es decir, él veía como un león, y mientras él estaba mirando a esta bestia, sus alas fueron arrancadas.
dice la narración. Ahora, todo esto son, vamos a decir, son dibujos, videoclips, la presentación trata de mostrar lo que, figurar lo que Daniel describe, ¿no es cierto? No necesariamente tiene que ser así, pero un león con alas es una bestia, porque no existen leones con alas, prácticamente por eso se le llaman bestias, que son simbólicos, todo esto es símbolo. Dice que fue levantada la tierra y se puso sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Es una descripción de el imperio babilónico y también representando también a el más grande, uno de los más grandes emperadores que ha existido, Nabucodonosor, que finalmente se convirtió de esa manera y le fue dado corazón de hombre, en Daniel capítulo 7, versículo 4. Así que esta primera bestia, ya pues adelantado que representa a Babilonia, muchos de nosotros lo sabemos, y también los babilónicos tenían como símbolo un león. De la misma manera que en Israel la tribu de Judá tenía un símbolo de león, también lo tenía así Babilonia. Así que símbolos proféticos de la Biblia. Vientos significan guerra, Jeremías capítulo 49, versículos 36 y 37. El mar significa gente, multitudes, Apocalipsis 17, 5. Es decir, estos versículos muestran en profecía qué significan estos símbolos. Y bestias significan reinos, según Daniel 7, 17. Es decir, a través de guerras, de multitudes, y la guerra las ejecutan las personas, se crean reinos, los cuales son representados por bestia en las profecías. Así que cuando en profecía se hable de viento es porque es guerra, cuando se hable de mar es porque es gente, multitudes, y cuando se hable de bestia son reinos, y están los versículos de la Biblia allí. Ahora, es interesante saber de que la Biblia misma se interpreta. Ningún hombre debe meterle a la Biblia interpretaciones. La misma Biblia se interpreta. Porque recordemos, aunque quizá más adelante presente un tema, recordemos que la Biblia, el autor de la Biblia, Dios, es la persona de Jesús, que es la palabra, que es el verbo. Él es el autor de las escrituras y los hombres son los que han escrito, y por eso no hay contradicción en toda la palabra de Dios. Aparentemente a veces puede haber, pero mirando todo el contexto inmediato, medio y general de la Biblia, también aplicando el contexto histórico y cultural, podemos entender muchas cosas que son difíciles en la palabra de Dios. Así que Babilonia tuvo su hegemonía entre el año 605 y 539 antes de Cristo. Y Daniel sigue en sus sueños, y en sus sueños ahora él ve un oso que está mal levantado de un lado de otro. Dice, he aquí otra bestia, semejante a un oso, levantada o se levantó a su lado y tenía una boca, en su boca 3 costillas entre sus dientes. Es decir, esta es una bestia diferente, y le fue dicho, levántate y devora mucha gente. Este imperio fue un imperio de guerras, de conquistas. Los imperios que le sucedieron no tuvieron que conquistar tantas cosas, porque ya las tenía subyugadas, aunque pues tuvieron que, por supuesto, haber guerras. Sí, entonces dice que esta otra bestia que salió al mar, salió entre multitudes, salió entre todos los conflictos, tenía en su boca tenía 3 costillas, y dice que se le dijo, levántate y devora mucha carne. Así que fueron tremendas las conquistas de este imperio, que es el imperio Medo-Persia, que equivale al pecho de plata en Daniel 2, y también en Daniel 8 equivale al carnero. Así que este imperio existió entre el 539 y el 331 antes de Cristo, y tuvo pues mucho dominio y hegemonía en aquel entonces. Sus costillas, 3 costillas, simbolizan las 2 campañas grandes, sus 2 campañas grandes de guerra para conquistar a Lidia, lo que es el Asia Menor ahora, y también donde está Turquía, y también Egipto y Libia. Estos fueron las 2 grandes campañas más grandes del imperio Medo-Persia. Daniel continúa mirando en la visión lo que ocurre en el Gran Mar, y en la visión dice, después de esto miraba yo, y aquí otra bestia, como un leopardo,
que tenía en sus espaldas 4 alas de ave. Este es un imperio que es el imperio griego, que dirigido por Alejandro el Magno, tuvo grandes batallas y fueron rápidas. Por eso dice que tenía 4 alas. Se inventaron unos carruajes alados por caballos que tenían gran velocidad. Y si estudiamos vamos a la historia, podemos ver que cómo se desarrolló este imperio, el cual tenía 4 cabezas. Esta bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. O sea que tuvo más dominio que las bestias que le sucedieron. Sus conquistas fueron rápidas. Entre más avanzaba el tiempo, los imperios que iban llegando eran menos ricos en riqueza, vamos a decir en riqueza, pero eran más fuertes militarmente. Así que esta bestia de 4 cabezas, con 4 alas, tiene su símbolo de que el imperio griego, sus conquistas fueron rápidas, y también las 4 cabezas simbolizan los 4 generales que sucedieron al gobierno de Alejandro. Cabezas son los 4 generales que sucedieron al cuerno grandísimo del macho cabrío, que se reveló hasta con el príncipe de los cielos, pero pues ese está en Daniel 8. Así que aquí vemos las 4 cabezas que significan Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, los 4 generales que se compartieron o dividieron o que gobernaron el imperio griego. Y continuó Daniel en su sueño y dice que después viene una 4ª bestia tan espantosa que no la igualó a ningún animal. Los artistas, las personas que dibujan, y nosotros hasta podemos imaginarnos una bestia diferente. O sea, aquí se le ha puesto como un dinosaurio, pero no escribe el autor. Dice, después de esto miraba en las visiones de la noche y una 4ª bestia terrible y espantosa, fuerte en gran manera, tenía grandes dientes de hierro. Este imperio que sucede al imperio griego, según la historia, el imperio romano, un imperio fuerte, militarmente más que los otros imperios. Aquí también se muestra la bestia de otra manera. Y dice que devoraba y desmenuceaba y pisoteaba las obras con sus pies. Era muy diferente a todas las bestias que habían aparecido antes de ella, y tenía 10 cuernos. O sea, esta bestia era una bestia bien horrible, bien drástica. Las leyes y los decretos que daba el emperador romano eran terribles, y era considerado casi como, pues para la gente, como un dios. Así que esta bestia es diferente a las otras. No solo desmenuza y destruye, sino que también dice pisotea. Pisotea todo lo que cae al piso, de lo que destruye. Y representa la monarquía de hierro férrea de los romanos. Así que en Daniel 2 representa las piernas de hierro, y su hegemonía fue entre el año 168 antes de Cristo y 351 después de Cristo. Durante el tiempo de esta bestia sucedieron cosas como por primera vez apareció el sistema de senado. Habían senadores, o sea que el emperador no gobernaba en consulta con los senadores, y fue durante esta bestia, en este imperio, se empezó a crear el sistema de república. O sea, establecieron pues senadores, y esta bestia dice que en cuanto a los 10 cuernos de aquel reino se levantarán 10 reyes. Tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y derribará a 3 reyes. O sea que nosotros vemos de que 10 cuernos, se levanta uno y destruye a 3. O sea, 10 reyes, se levanta un rey que tumba a 3. Roma sería dividida entre el año 351 y el 476. Esta nación, durante esta nación,
empezaron ciertas tribus bárbaras durante el dominio de Roma a atacar el imperio, y el emperador tenía una Roma dividida en el sentido de que los romanos aprendieron desde Grecia, estudiantes babilónicos iban a estudiar a Grecia y estudiantes romanos iban a estudiar a Grecia también, y allá algunos de estos estudiantes de la aristocracia romana aprendieron mucha de la religión de Babilonia, y ellos empezaron a adorar el culto al sol, como lo vamos a ver más adelante. Y mientras esto ocurría y estaban atacando, empezaron las tribus bárbaras a atacar a Roma, fue necesario que hubiese una alianza y obtener más personas en su ejército. Este gobierno imperio tuvo su hegemonía entre el año 476 hasta la avenida de estos 10 dedos, o este sistema de estos 10 reinos, tienen su influencia desde el año 476 después de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Así que las tribus bárbaras llegadas del norte atacaron constantemente el imperio romano hasta fragmentarlo. ¿Cómo ocurrió eso? La historia lo muestra, como estaba explicando antes, el emperador romano, él empezó a invitar a los cristianos a ser parte de su ejército. Hicieron escudos con cruces, trataron de ganarse podríamos decir, de congratularse con los líderes cristianos. Algunos líderes cristianos se corrompieron y se unieron a las creencias del imperio romano poco a poco. Nosotros sabemos de que donde hay humanos hay libre albedrío y también hay peligro de corrupción, y eso es lo que vamos a ver. Así que estas tribus que llegaron allá, algunos llaman los alemanes y otros los alemanes, formaron lo que hoy es Alemania, los burgundios a Suiza, los francos a Francia, los bárbaros a Italia, los sajones a Inglaterra, los suevos a Portugal, los visigodos a España, y tres fueron extinguidos por el que salió en la mitad, por un cuerno pequeño que salió y los hizo desaparecer, que fueron los érulos, los vándalos, los ostrogodos, que ahora están extinguidos. Así que aquí tenemos del mundo viejo, del antiguo mundo, o de la antigua civilización, o primera, o no sé cómo le quiera llamar, cómo estas tribus geográficamente se establecieron y fueron la base de lo que era Europa. Y ustedes saben que Europa colonizó muchos lugares del mundo, incluyendo al continente americano y muchos países en el África, y aún España estuvo por mucho tiempo también en las Filipinas. Así que las tribus bárbaras dividieron a la antigua Europa. Hoy los países allí existentes pueden monitorear sus raíces, sus orígenes. Cuando estaba en Massachusetts estudiando teología, tenía un compañero de estudio que era francés. Habían dos franceses allí, y ellos siempre me hablaban y tienen mucho orgullo de que la historia del viejo mundo es más antigua que la del nuevo mundo. Y les gustaban mucho las cosas de arte, los museos y todas estas cosas ahí. Así que las tribus bárbaras dejaron, y las naciones a través de guerras y de dominar en otros lugares, dejaron el legado en el arte, podemos decir, como las tribus bárbaras, influenciando el arte y la cultura europea. Así que aquí tenemos las bestias que Daniel vio en el sueño. La primera bestia, que equivale a la cabeza de la estatua de Daniel 12 en Babilonia. La segunda, que equivale al pecho de plata de Daniel 12 en Medo-Persia. La tercera es Grecia, que equivale a la parte de bronce de la estatua. Y por último tenemos a Roma, que es la bestia indescriptible que ve Daniel en el sueño. Pero también dice: mientras yo contemplaba los cuernos, es decir, los cuernos de la cuarta bestia, he aquí que otro cuerno, uno pequeño, crecía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 de los cuernos anteriores, Daniel 7:8.
Aquí nosotros vemos que dice también, y aquí que ese cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Alguna versión dice que hablaba también blasfemias. En profecía, los ojos son símbolos de sabiduría, de astucia. Así que este cuerno que aparece, que tumba a 3 de ellos, tiene astucia, tiene sabiduría. Y dice, el cual era mayor que los primeros, el cual será mayor que los primeros y derribará a 3 reyes. O sea, cuando empezó a salir, era muy pequeñito, pero poco a poco fue saliendo y tumbó a 3 de ellos. Así que tenemos que estos cuernos, los que quedaron allí, fueron los alemanes, los burgundios, lombardos, sajones, los francos, los suevos, y también tenemos a los visigodos, fueron los que quedaron, ya que los otros, éulos, vándalos y ostrogodos, esos 3 cuernos fueron derribados. Así que la pregunta que nos hacemos es, ¿qué es este cuerno pequeño? ¿Qué significa? ¿Por qué habla grandes cosas? ¿Y cuál es su descripción? El cuerno pequeño no es un poder político, como los otros, es un poder religioso. Los otros poderes no intervinieron mucho en asuntos religiosos, pero este sí es completamente religioso. 5 claves para identificar este cuerno. Hay que ver 5 cosas que ocurren en la historia que nos ayudan a identificar este cuerno. Primero, se levantó entre los 10 cuernos, es decir, que salió de Roma, porque el imperio se dividió en 10. ¿Sí? Segunda señal, salió después de los 10 cuernos, después de la caída de Roma. O sea, cuando cae Roma, que estaba dividido en 10, entonces surge este cuerno. Tercero, diferente a los otros 10 cuernos, es decir, no es un poder político, sino religioso. Su conducta muestra que no es un poder político, sino religioso. Cuarto, derribó a 3 reyes, es decir, tiene la habilidad para hacer guerra, aunque es religioso, pero tiene la habilidad para hacer guerra. Y quinto, tiene ojos de hombre, símbolo de astucia o inteligencia. Es decir, es un poder que tiene estrategias, que planea bien las cosas, podríamos decir, a su manera. Así que vemos entonces que 3 cuernos fueron derribados por este cuerno, el cual creció y llegó a ser más grande que los otros y hablaba grandes cosas. Hablaba grandes cosas. Tenía ojos, tenía astucia este cuerno. Y entonces la pregunta sigue siendo, y que ya vimos 3 claves de quién es este poder. Así que vamos a ver lo que revela la historia. De las ruinas del Imperio Romano, allí gradualmente se levantó un orden de estados que tenía como punto central la sede papal. De esta manera, inevitable resultó en una posición no solo nueva, sino también diferente a la anterior. The Monumental History of Christianity, página 42 y 43, si alguna vez encuentra el libro, es en esa página. Si está en español, pues no va a coincidir, porque pues yo he traducido esto y entonces va a estar, seguramente como el español es más extenso, va a estar en otra página. Así que, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Es decir, que esta actitud de este pequeño cuerno que crece, se entiende que es religiosa porque interviene en los asuntos religiosos. Hablará palabras, dice la Biblia, hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Ustedes saben que existió, que se persiguió religiosamente a muchos en Europa, ¿sí? Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, es decir, a los santos del Altísimo quebrantará. Entonces aquí vemos de que este cuerno, que está relacionado también con el cuerno de Daniel 7, el macho cabrío, que dice que crecería y se engrandecería contra el príncipe, que es Cristo Jesús. Sigue diciendo Daniel 7:25, y en su mano serán entregadas durante tiempos y la mitad de un tiempo. Pues desafortunadamente no estoy dando esta serie en número, pero seguramente que más adelante, cuando tenga la oportunidad, presentaré algunos temas que están relacionados y explicaría lo que es tiempos y la mitad de un tiempo. Así que, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Daniel capítulo 7, versículo 25. O sea, la ley de Dios
tiene sus mandamientos, y entonces este cuerno, este poder, tratará de cambiar, influenciar en el mundo, en la parte religiosa ante los seres humanos y atentar contra la ley de Dios. Y podríamos decir que entre todos los mandamientos de la ley de Dios, hay un mandamiento especial que el diablo aborrece. Usted sabe que estos mandamientos, Cristo dijo que eran sus mandamientos. Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Cristo dijo que nunca, ni una jota, ni una tilde de sus mandamientos deberían de ser quitados. Así que vemos nosotros cómo este cuerno, Satanás, a través de este cuerno pequeño, este poder, intentaría introducir varias falsas doctrinas a la iglesia cristiana. Introduciría un sustituto al sábado. Ya estaba anunciado, ya el apóstol Pablo había advertido. El apóstol Pablo dijo, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, ahora no solo una partida física de Pablo, sino después de la muerte de Pablo, después de mi partida, entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hechos 20, 28 al 30. Repito que cada ser humano, en cada institución del mundo y en toda su función, si quiere serle fiel a Dios, tiene que estar aferrado a Dios, porque cuando no está el Señor en la persona, puede tener ambiciones y puede corromperse, aunque aparentemente sea religioso, puede corromperse. Así que hay que estar a la guardia. Esto es lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo, advirtiendo lo que podría venir. También dice la historia, en el intervalo de los apóstoles y la conversión de Constantino, ritos y ceremonias, los cuales ni Pablo ni Pedro o alguna vez oyeron, en silencio se deslizaron al uso y reclamaron rango de instituciones divinas. Esto está en el libro The Ancient Church, en la página 6 a 7. Así que nosotros vemos lo que ocurrió en ese periodo que está hablando aquí, entre el intervalo de los apóstoles y la conversión de Constantino. Poco a poco fueron entrando cosas a la iglesia. Ahora, realmente Constantino nunca se convirtió realmente al cristianismo. El padre de Constantino era un sacerdote pagano. Constantino pudo estar entre los estudiantes romanos que hicieron sus estudios en Atenas, donde aprendieron mucha adoración al sol y a otras cosas. Y nosotros vemos que hubo un cambio tan grande que nunca he estado en Roma, pero he sabido por documentos y fotografías que existe una estatua allá que la gente dice que es la estatua de Pedro, pero esa estatua existía antes y era la estatua de Júpiter, que se le cambió el nombre. El Imperio Romano quiso congratularse con los cristianos para poderse defender de las hordas bárbaras, y aquí un hijo de un sacerdote pagano supuestamente convierte al cristianismo, y los líderes cristianos corruptos aceptan. En una de las campañas del emperador, de uno de los emperadores romanos en Gales, en Inglaterra, él, mientras encontraba allá, y los bárbaros atacaron a Roma, al regresar el emperador, al ver cómo el obispo de Roma organizó gente y defendieron a Roma, lo declaró cabeza de la iglesia a este emperador. Así que la pregunta es si seguimos la tradición o seguimos la verdad. ¿Cuántas patas tiene la araña? Aristóteles, en el año 350 a.C., dijo que la araña, un tipo de araña del cual están hablando, dijo que la araña tenía seis patas. Entonces, como Aristóteles dijo que tenía 6 patas, la gente tradicionalmente siempre dijo que este tipo de araña tenía 6 patas. Pero 2050 años después, Lamarck, en 1700 después de Cristo, Lamarck se dio a la tarea de contar las patas de la araña, y resulta que ese tipo de araña resultó teniendo 8 patas. O sea, durante 2050 años se creyó algo por tradición, sin que nadie tuviera la tarea de contar las patas de la araña. De la misma manera ocurre con muchos aspectos de la religión. Muchas personas siguen tradiciones
y estas tradiciones no son estudiadas, no son investigadas, no son analizadas y pasan a ser como algo santo, algo que se debe seguir. Daniel predijo este cambio y la iglesia lo admite, es decir, el cambio del día de adoración. Dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ya estaba profetizado. Ustedes saben que Dios en la palabra ha dado profecías porque Él es el único que conoce el futuro. El único que conoce el futuro es Dios, y cuando Él lo va a conocer a sus profetas. Esta es la cita de un historiador católico. Dice, usted puede leer en la Biblia del Génesis al Apocalipsis y usted no encontrará una sola línea autorizando la santificación del domingo. Yo recuerdo que un evangelista que se preparó en el mismo lugar que yo me preparé para el ministerio, este evangelista, aunque pues claro, muchos años mayor que yo, es muy conocido, fue muy conocido, no sé si todavía se llama Mark Finley. Él estudió en el mismo lugar, ¿sí? Y entonces él en una de sus campañas dijo que al que buscara la santificación del domingo en la Biblia, él le daría $1,000. Y pues él sabía pues, que nadie se iba a ganar el premio porque no hay una sola palabra que lo diga. Las escrituras dan fuerza a la observancia del sábado, dice James Cardinal Gibbons en el libro Faith of Our Fathers, la fe de nuestros padres, de la edición de 1917 en la página 72 y 73. El catecismo, ustedes saben que la Iglesia Católica hace catecismo para enseñarle a la gente, a muchos que quieran aprender del catolicismo, y el catecismo siempre ha existido, han habido diferentes versiones, pero en este catecismo antiguo está una pregunta. ¿Cuál es el día de reposo? La respuesta que da el catecismo es: el sábado es el día de reposo. ¿Por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Porque la Iglesia Católica lo transfirió en el Concilio de la Odisea en el año 364, después, after the die, o sea, después de Cristo, solemnemente al domingo. Es decir, la Iglesia Católica acepta que transfirió en el Concilio de la Odisea el sábado solemnemente, o sea, del sábado al domingo. Esto está en el The Convert Catechism of Catholic Doctrine, Peter Gigerman. Esto es un catecismo de versión de 1948 en la página 50, tercera edición. Entonces, ahora podemos ir a la enciclopedia católica para ver qué nos dice la historia que está escrito en esa enciclopedia. Repito, si alguien tiene la enciclopedia católica, tendrá que ir a otra página porque esto es una traducción que he hecho. La Iglesia, después de cambiar el día de reposo del sábado judío, le llaman judío, aunque ustedes ya expliquen que el sábado no es judío, o séptimo día de la semana, al primero hizo el tercer mandamiento que se refiere al domingo como el día de ser guardado santo, como el día del Señor. Antiguamente decía santificar a las fiestas, no sé qué cambios se hayan podido hacer. La enciclopedia católica tomó 4, página 53. Ahora recuerden también de que antiguamente había una Real Academia, o creo que existe toda la Real Academia en España, y en Colombia había una Academia de la Lengua, cuando el lenguaje trataban de que el lenguaje fuera correctamente. Y como expliqué hace unos días, hace un año creo, le explicaba yo a un amigo que la Real Academia de la Lengua ahora dice que el séptimo día es el domingo. Eso es pues para ellos, ¿no? Para la gente que... Y él me dijo, no, imposible. Y él fue al internet y vio que sí es cierto. Claro que eso sucedió antes, pero yo le estaba contando a él porque recién lo estaba conociendo. Pero como digo, no solo las cosas son cambiadas, sino que también el lenguaje lo cambia, y el cambio del lenguaje en cierta manera podría afectar para los que no estudian lo que dice la Biblia. Pero todavía hay como 80 idiomas que todavía conservan la palabra sábado como séptimo día de la semana, en muchos idiomas. Los fundamentalistas, dice, se escribió una carta, un periodista le escribió una carta al Vaticano criticando por guardar el domingo y no el sábado, o por otras cosas. Estaba este periodista envió esa carta, entonces ellos responden con esto. Los fundamentalistas se reúnen, porque le llaman fundamentalistas a
a las iglesias protestantes, a las iglesias que salieron pues, de la iglesia católica. Los fundamentalistas se reúnen para orar en domingo. Sin embargo, no hay evidencia en la Biblia que el culto colectivo se realizaba en domingo, el día domingo. El día de reposo judío era, por supuesto, el sábado, dicen ellos. Fue la iglesia católica la que decidió el domingo, que el domingo debería ser el día de oración para los cristianos, en honor a la resurrección. Karl Keating, Catolicismo y Fundamentalismo, edición 1988, página 38. O sea que esto es lo que dice en ese libro, en contestación a una carta. Y hay otras respuestas también que no están en este tema, pero las tengo en otra. Pero ya Dios había dado un símbolo a la resurrección. Es decir, el símbolo de la resurrección en la Biblia es otro. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, que el símbolo de la resurrección es el bautismo. Ese es el símbolo, no hay otro. Así que preguntas también del catecismo, esta otra versión del catecismo. Pregunta, ¿por qué los protestantes hacen trabajo profano en sábado o día séptimo de la semana? Es decir, en sí esta es la respuesta que le dan al periodista que le escribió al Vaticano criticando ciertas cosas religiosas. Dicen, repito, ¿por qué los protestantes hacen trabajo profano en sábado o día séptimo de la semana? Sí, siguen ellos las escrituras como su única regla de fe, se pregunta. Entonces luego ellos mismos responden, al contrario, ellos sí, solo tienen la autoridad de la tradición para esta práctica. Profanando el sábado, ellos violan los mandamientos, los cuales en su principio nunca han sido abolidos. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Este es un catecismo controversial, página 60. La Biblia dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. La Iglesia Católica dice, no, por mi poder divino abolí el día sábado y os mando guardar el primer día de la semana. He aquí, todo el mundo civilizado se postra en reverente obediencia al mandamiento de la Santa Iglesia Católica, escrito por un sacerdote, Padre Henry, CSSR, de el Colegio Redentoral de Kansas City, Missouri, titulado History of the Sabbath, la historia del sábado, página 802. Así que, si te guías por la Biblia, guardarás el sábado. Si te guías por la autoridad de la Iglesia Romana, guardarás el domingo. Ustedes saben que Martín Lutero, él era un monje, era un alemán que iba y en medio de una tormenta sintió que iba a morir y él dijo que si él sobrevivía, él iría a un monasterio y él le pidió a Santa Catalina, a una patrona de Alemania, creo que es Santa Catalina, y así fue, él no murió y él en agradecimiento fue a un convento y allí tuvo la oportunidad de monasterio y tuvo la oportunidad de leer las escrituras y él vio que todas las cosas eran diferentes y él trató de que se reformara la iglesia y él fue hasta Roma y estuvo hasta debatiendo con un doctor allí, teólogo católico. Dice, Martín Lutero usaba la Biblia para argumentar con el doctor Eck, representante de la iglesia romana. Los argumentos usados por el doctor Eck están registrados en el libro Canon y Tradición. O sea que si alguien puede conseguir el libro Canon y Tradición, allí están los argumentos del representante de la iglesia católica ante Martín Lutero, que quería que hubiese un cambio. Y dice así, la autoridad de la iglesia podría por consiguiente no estar obligada a la autoridad de las escrituras, porque la iglesia ha cambiado el sábado al domingo, no por mandato de Cristo, sino por su propia autoridad. Canon y Tradición, página 263. Y esto es interesante porque yo he hablado con sacerdotes y al hablar con sacerdotes de religión, como me pasó en Massachusetts, yo encuentro que es bien sincero. Yo no puedo argumentar con la Biblia porque ellos no siguen la Biblia. Sin embargo, hay denominaciones que profesan seguir la Biblia, hacen todo totalmente contrario.
La Iglesia Católica tiene una excusa y es correcta que ellos no se guían por la Biblia, o sea que su fundamento no es la Biblia, sino la autoridad de la Iglesia. Entonces, dice la palabra de Dios, porque yo, Jehová, no cambio. Malaquías 3:6. Dios, lo que Dios hace es perfecto. Dios no se equivoca. Dios no se arrepiente en el sentido que cometa errores. Y lo que Dios ha hecho, Él no lo ha cambiado. Si Él hubiese cambiado, hubiera inspirado a alguno de sus profetas. Mira, voy a cambiar esto. Pero el Señor, Él no cambia. El sábado es señal entre Dios y los verdaderos adoradores. Jesús lo guardó. Los discípulos guardaron. Dios le mostró a Daniel que los hombres tratarían de cambiarlo. Y en esta enciclopedia bíblica, dice sábado, una palabra hebrea que significa descanso. Domingo fue el nombre dado por los paganos al primer día de la semana, porque era el día en el cual ellos adoraban el sol. Escrito por John Eadie de la enciclopedia, una enciclopedia de la Biblia, página 561. Los egipcios, los babilónicos y muchas otras culturas adoraban el sol. Después de la Torre de Babel, muchas personas emigraron a diferentes lugares en el mundo, se desconectaron completamente de Dios. Estaban ya desconectados desde el momento en que estaban haciendo esa rebelión de la Torre de Babel. Y ellos fueron a lugares donde empezaron a adorar al astro, a admirar el sol, que les daba calor y les ayudaba en sus cosechas. Así que la adoración al sol no es algo nuevo. La adoración al sol, la antigua adoración al sol, no es nuevo. Se practicó, se hicieron hasta templos donde se sacrificaban personas, como este templo en Petra. Hicieron un santuario allí que tenía unas gradas que iban hasta la parte alta, donde sacrificaban, ahí por la grada, donde sacrificaban en este lugar alto, se sacrificaban personas. Allí se hacían sacrificios. Y este culto, esto estaba en las culturas antiguas, se adoraba el sol. Entonces la pregunta que mucha gente hace es cómo entró esta adoración. La iglesia, aquí vemos un turista viendo este lugar, allá en el lugar llamado Petra. Este sitio está cerca del desierto del Sinaí, entre Egipto e Israel. Y en la otra se alcanzó a contemplar, se llama los tesoros de Petra, hermoso ese lugar. Templos hechos en la misma roca, muy bien detallado y todo un valor arquitectónico, histórico grande, que muestra la adoración al sol por estas culturas. Ahora, ¿cómo entró este culto del sol a la iglesia? Como hemos explicado antes, el Imperio Romano se estaba derrumbando en pedazos y el cambio fue gradual. No fue un cambio de un día para otro, fue un cambio gradual. Los judíos estaban siendo perseguidos. Entonces, como los judíos eran perseguidos, los cristianos, algunos líderes cristianos deseaban ser distinguidos de los judíos, y por eso fácilmente ellos aceptaron la adoración del día del sol. Constantino decretó la primera ley dominical para unificar a su imperio, como he explicado antes, en el edicto de Constantino en el año 321 de nuestra era. Constantino sacó este decreto de la santificación del primer día de la semana, y muchos cristianos lo aceptaron porque querían diferenciarse y querían pues cargos ahí en el imperio. Entonces el emperador romano Constantino intentó unificar su imperio y escribió: en el venerable día del sol permanezcan los magistrados y la gente en las ciudades, descansen y permanezcan cerrados todos los lugares de trabajo. O sea que la ley de Constantino, el edicto, fue no solo para las entidades gubernamentales del imperio, sino para todos, que todo debería permanecer cerrado y debería de santificarse. Así que los líderes de la iglesia aceptaron este compromiso. Claro, digamos, líderes infieles de la iglesia que ya habían abandonado los principios del Señor, ellos aceptaron el compromiso. Así que los cristianos no deben de judaizar, guardar el sábado y ser ociosos en sábado.
sino que deben trabajar en ese día. Pero el día del Señor, ellos especialmente honrarán. Concilio de la Odisea, Canon 29, página del año 364 de nuestra era. Así que gradualmente a través de los siglos el domingo fue aceptado en lugar del sábado bíblico. Satanás es un gran engañador. Engañó a la tercera parte de los ángeles en el cielo, según la Biblia. Engañó a Adán y Eva en el jardín del Edén. Ha engañado a hombres y mujeres de varias maneras a través de los siglos. O sea que la controversia viene entre Jesús y Satanás. Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Juan 14:6. Satanás es mentiroso y padre de mentira, lo dice Jesús en su palabra. Respondiendo a él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición? El asunto es las enseñanzas de la iglesia o de la Biblia. La tradición y la alternativa es, guardando el sábado, sigue la Biblia. Guardando el domingo, sigue la tradición. Guardando el sábado, guardas la ley de Dios. Guardando el domingo, guardas reglas humanas. Guardando el sábado, enseñas, guardando las enseñanzas de Jesús. Guardando el domingo, pensamientos de hombres. Guardando el sábado, el mandamiento divino. Guardando el domingo, el sustituto humano al día sábado. Guardando el sábado, sigue la verdad. Guardando el domingo, sigue el error. Guardando el sábado, guardas lo genuino, lo que el Señor santificó en la creación. Guardando el domingo, guardas lo falso. El camino de Dios, si guardas el sábado, o el camino de los hombres. Entonces, Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan capítulo 14, versículo 15. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios traerá su parte del libro de la vida y de la ciudad santa y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, del 18 al 19. Es decir, que es tan sagrado y santo las cosas que el Señor escribe en su palabra, que muchos hombres fueron mártires, prefirieron primero morir antes que aceptar violar los principios divinos que nuestro Dios les dio. Y dice el Señor Jesús en Apocalipsis 22, sí, ven Señor Jesús. Qué maravilloso es conocer la verdad del Evangelio y seguir sus enseñanzas. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y que Dios nos ayude a aceptar siempre y seguir siempre el día de reposo que el Señor estableció desde la creación. Amén. Amén.